Vamos a iniciar entonces con la oración. Cerramos nuestros ojos, visualizamos a Dios Padre que siempre nos acompaña, que nos ilumina, que nos da el milagro de despertar cada día, que guía cada uno de nuestros pasos y que nos regala un sol espléndido. Todos los días tenemos la gracia de poder verlo, de poder sentir ese calor abrasador y el milagro también de tener a todas las personas que queremos a nuestro lado, a nuestras familias, a nuestros amigos. Que Dios siempre los acompañe y nos acompañe a cada uno de nosotros. Espero que esta lección que vamos a aprender el día de hoy sea eh, bastante, de bastante aprendizaje para cada uno de nosotros. Y bueno, que así sea. Ya vamos a iniciar. Ahora vamos a empezar con lo que es el capítulo 4, que titula La pluralidad de existencias. Vamos a pasar a lo que es la primera parte, que nos habla sobre lo que es la reencarnación. La primera pregunta indica, ¿cómo puede el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal completar su purificación? Los espíritus responden que al someterse a las pruebas de una nueva existencia, lo que significa una nueva existencia es volver a nacer, ¿no? Volver a tener una vida corporal. La siguiente pregunta. ¿Cómo logra el alma esta nueva existencia? Es a través de su transformación como espíritu. Los espíritus responden. El alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación, pero para ello necesita la prueba de la vida corporal. Entonces necesitamos volver a eh, reencarnar, ¿no? Volver a nacer. La siguiente pregunta indica, ¿entonces el alma tiene varias existencias corpóreas? Los espíritus responden, sí. Todos tenemos varias existencias. Los que dicen lo contrario quieren mantenerte en la ignorancia en la que ellos mismos están en ese su deseo. De ese principio parece desprenderse que el alma, después de dejar un cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Se debe entender así? Los espíritus responden que es obvio. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Los espíritus responden, expiación, mejora progresiva de la humanidad. Sin ella, ¿dónde estaría la justicia? La siguiente pregunta indica, ¿el número de existencias corpóreas es limitado o un espíritu se reencarna a perpetuidad? Los espíritus responden, con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la dirección del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no necesita las pruebas de la vida corpórea. ¿No? Esto indica de que, o sea, podemos reencarnar muchas veces, pero llega un punto en el cual somos espíritus ya tan puros que hemos alcanzado un grado tan elevado que ya no es necesario volver a reencarnar. Ahora pasamos a la pregunta, ¿el número de reencarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Los espíritus nos responden que no. El que avanza rápido se ahorra pruebas. Sin embargo, estas reencarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. Entonces, mientras nosotros tengamos una conciencia y una moral bastante elevadas, nuestras pruebas siempre van a ser menos, ¿no? Entonces nos vamos a ahorrar muchas reencarnaciones siempre y cuando tengamos ese progreso moral, ¿no? ¿Qué pasa con el espíritu después de su última reencarnación? Los espíritus responden, bendito espíritu, es un espíritu puro, ¿no? Entonces esto es cuando ya el espíritu ha alcanzado su máxima pureza, ¿no? Entonces ya no necesita retornar a la tierra para un nuevo aprendizaje. Ahora vamos a pasar al punto que indica la justicia de la reencarnación. La pregunta indica, ¿en qué se basa el dogma de la reencarnación? Los espíritus nos responden, sobre la justicia de Dios y la revelación, pues os repetimos una y otra vez, un buen padre siempre deja una puerta abierta para que sus hijos se arrepientan.
No te dice la razón que sería injusto privar sin retorno de la felicidad eterna a todos aquellos de los que no ha dependido su mejora. ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios para alcanzarla por medio de las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les reserva la posibilidad de realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o completar en una primera prueba. Entonces, lo que nos indica en esta parte es que todas aquellas cosas que han quedado inconclusas por realizarse en esta vida, tenemos la opción de poder mejorarlas en la siguiente vida que nos toque, ¿no? No sería acorde ni con la equidad ni con la bondad de Dios fulminar para siempre a quienes hayan encontrado obstáculos para su mejora fuera de su propia voluntad y en el propio entorno en el que se encuentran. La doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir varias existencias sucesivas para el hombre, es la única que responde a la idea que tenemos de la justicia de Dios para con los hombres, colocados en una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el futuro y establecer nuestras esperanzas, ya que nos ofrece el medio de redimir nuestros errores mediante nuevas pruebas. Entonces siempre tenemos esa opción, esa alternativa para poder ser mejores y para poder resarcir cualquier error que hayamos podido tener. La razón nos lo indica y los espíritus nos lo enseñan. El hombre que es consciente de su inferioridad atrae una esperanza consoladora de la doctrina de la reencarnación. Si cree que en la justicia de Dios, no puede esperar ser por la eternidad igual a los que han hecho algo mejor que él. El pensamiento de que esta inferioridad no le priva para siempre del bien supremo y que puede conquistarlo con nuevos esfuerzos, le sostiene y reanima su valor. ¿Quién es el que al final de su carrera no lamenta haber adquirido demasiado tarde una experiencia de la que ya no puede sacar provecho? Esta experiencia tardía no se pierde, la aprovechará en una nueva vida. Entonces siempre tenemos esa opción de poder mejorar, ¿no? De sacar provecho a todas aquellas cosas que hemos aprendido en la vida, no importa si ha sido al finalizar ya nuestra vida, entonces todo ese aprendizaje nos va a servir para la siguiente vida, incluso nos da la opción de poder mejorarlo. Pasamos al punto en el que indica encarnación en los diferentes mundos. La pregunta indica, ¿disfruta un espíritu de la plenitud de sus facultades desde el principio de su formación? Los espíritus responden no, porque los espíritus solo tienen una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo gradualmente se desarrolla su inteligencia, ¿no? Entonces, esto es algo que se va dando poco a poco. No es que nacemos así, sino se va desarrollando de a poco. ¿Cuál es el estado del alma en su primera encarnación? Los espíritus responden, el estado de la infancia en la vida corporal. Su inteligencia está empezando a florecer, está probando su mano en la vida. Entonces, es como cuando, o sea, es como ver a un niño, ¿no? Son espíritus realmente bastante inocentes que están aprendiendo todo a su alrededor. ¿Las pasiones son un signo de desarrollo? Los espíritus responden, de desarrollo sí, pero no de perfección. Tanto el desarrollo como la perfección son dos cosas completamente distintas, ¿no? Son un signo de actividad y de la conciencia del yo, mientras que en el alma primitiva la inteligencia y la vida están en estado de germen. La vida de un espíritu en su conjunto pasa por las mismas fases que vemos en la vida corporal, pasa gradualmente del estado de embrión al de la infancia para llegar por una sucesión de periodos al estado de adulto, que es el de la perfección, con esta diferencia que no tienen decadencia y declive como en la vida corporal. No es como todos los estados por los que pasamos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero esa última fase no se da, ¿no? Porque solo se da en la vida corporal, pero no en la vida espiritual, ¿no? O sea, no muere el espíritu, ¿no? Que en su vida que ha tenido un principio no tendrá fin, que se necesita un tiempo inmenso desde nuestro punto de vista para pasar de la infancia del espíritu a su desarrollo completo
y que su progreso se realiza no en una sola esfera, sino pasando por varios mundos. La vida de un espíritu se compone pues de una serie de existencias corpóreas, cada una de las cuales es para él una ocasión de progreso. Así como cada existencia corpórea se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales el hombre adquiere un aumento de experiencia e instrucción. Pero así como en la vida del hombre hay días en los que no dan fruto, así en la del espíritu hay existencias corporales sin resultado porque no han sabido aprovecharlas. Entonces, cada reencarnación que tenemos, mm, cada nuevo nacimiento que tenemos es una lección para nuestro espíritu, ¿no? Nos da la opción siempre de mejorar para poder llegar a lo que es la eternidad. Vamos a pasar al punto, el destino de los niños después de la muerte. Esto creo que es un punto así, bastante fuerte e importante porque muchas personas, o sea, siempre se preguntan el por qué los niños se mueren tan pronto, ¿no? La pregunta indica, ¿el espíritu de un niño que muere en la infancia es tan avanzado como el de un adulto? Los espíritus responden, a veces mucho más, porque puede tener mucha más experiencia si ha progresado. No, hay niños que son realmente, o sea, muy inteligentes, muy avanzados, ¿no? Que incluso nosotros nos sorprendemos cuando los escuchamos hablar, ¿no? Cuando los vemos hacer alguna actividad por todas las habilidades desarrolladas que tienen, entonces nos asombran, ¿no? Entonces es porque están mucho más avanzados incluso que sus mismos padres. La siguiente pregunta indica, ¿puede la mente de un niño ser más avanzada que la de su padre? Los espíritus responden, esto es muy común, no lo veis a menudo vosotros mismos en la tierra. Entonces, constantemente se escucha, ¿no? El dicho de decir que los niños son los que nos dan las mejores lecciones, ¿no? O de los niños aprendemos muchas cosas. Y eso es cierto porque son espíritus muchas veces más avanzados que nuestros mismos espíritus. La siguiente pregunta indica, ¿pertenece a los grados superiores un niño que muere en la infancia sin haber hecho ningún daño? Los espíritus responden, si no ha hecho ningún mal, no ha hecho ningún bien, y Dios no le libra de las pruebas que debe pasar. Si es puro, no es por ser niño, sino por ser más avanzado, ¿no? Entonces, lo que nos indica que estos espíritus son mucho más elevados que nosotros. ¿Por qué la vida se interrumpe a menudo en la infancia? Los espíritus responden, la duración de la vida del niño puede ser para el espíritu que se encarna en la terminación de una existencia interrumpida antes del término deseado, y su muerte es a menudo una prueba o una expiación para los padres. Entonces, esto es una prueba para ambos, no tanto para los niños como como para los padres que pierden a su hijo. La siguiente pregunta indica, ¿qué le ocurre al espíritu de un niño que muere en la infancia? Los espíritus responden, comienza una nueva vida. Entonces, esto es que vuelven a nacer, ¿no? Ahora pasamos al punto donde indica los sexos entre los espíritus. ¿Los espíritus tienen sexo? Los espíritus responden, no como tú lo entiendes, pues los sexos dependen de la organización. Hay amor y simpatía entre ellos, pero basados en la similitud de sentimientos. ¿Puede el espíritu que animó el cuerpo de un hombre en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Los espíritus responden, sí, son los mismos espíritus que animan a los hombres y a las mujeres. Cuando uno es espíritu, ¿prefiere encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Los espíritus responden, poco le importa al espíritu. Es según las pruebas que debe pasar. Los espíritus se encarnan como hombres o mujeres porque no tienen sexo, como deben progresar en todo, cada sexo, como cada posición social. Les ofrece pruebas y deberes especiales y la oportunidad de adquirir experiencias. El que siempre sería un hombre solo sabría lo que los hombres saben. Ahora vamos a pasar al punto que indica parentesco y filiación. Los padres transmiten a sus hijos una parte de su propia alma o se limitan a darles la vida animal a la que más tarde se añade una nueva alma en forma de vida moral. Los espíritus responden, la vida animal sola, pues el alma es indivisible.
Un padre estúpido puede tener hijos de espíritu y viceversa. Dado que hemos tenido varias existencias, el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual. Los espíritus responden, no puede ser de otra manera. La sucesión de existencias corpóreas establece entre los espíritus vínculos que se remontan a vuestras existencias anteriores. De ahí que a menudo haya causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños. No es por eso que muchas veces conocemos a alguien y automáticamente pues nos llevamos bien, nos caemos muy bien y tenemos un lazo fuerte, ¿no? Un vínculo muy fuerte con gente que recién estamos conociendo. Entonces es muy probable que ya nos hayamos conocido en otras vidas y haya esa afinidad. Para algunas personas, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos familiares al llevarlos más allá de la existencia actual. Los extiende, pero no los destruye, dado que el parentesco se fundamenta en afectos previos. Los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La siguiente pregunta indica, se deduce del hecho de que no hay filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia que el culto a los antepasados es algo ridículo. Los espíritus responden ciertamente no, pues uno debe estar feliz de pertenecer a una familia en la que se han encarnado espíritus de alto grado, aunque los espíritus no proceden unos de otros, no tienen menos afectos por lo que están relacionados con ellos por lazos de familia, pues estos espíritus son a menudo atraídos a tal o cual familia por causas de simpatía o por lazos anteriores. Su mérito solo se refleja en ti en la medida en que te esfuerzas por seguir los buenos ejemplos que se te han dado. Y solo entonces tu recuerdo puede ser no solo agradable para ellos, sino incluso útil. Esta parte me recuerda mucho cuando dicen a veces de que pienso, muchas personas os he escuchado decir de que cuando tienen sus hijos dicen se parece mucho en su forma de ser a mi abuela, ¿no? O a mi mamá, o sea, a personas que ya han desencarnado, ¿no? Entonces probablemente es que estas personas, eh, sí efectivamente esos espíritus hayan reencarnado en esos cuerpos, ¿no? Entonces por eso hablan mucho de lo que son los lazos de familia, ¿no? Los lazos sanguíneos. Ahora vamos a pasar a lo que es el punto similitudes físicas y morales. La pregunta indica, ¿los padres suelen transmitir a sus hijos un parecido físico? ¿También transmiten una semejanza moral? Los espíritus responden, no porque tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de las razas solo hay consanguinidad. Entonces, lo que nos indica que los lazos que tenemos son únicamente lazos sanguíneos, lazos genéticos que podemos tener, ¿no? También, bueno, en esta parte es por eso que a veces escuchamos decir, oh, tengo tantos hijos, pero todos son completamente diferentes, no se parecen los unos a los otros, ¿no? En su forma de ser. Pueden ser similares, muy parecidos físicamente, pero en su forma de ser todos completamente diferentes, ¿no? Es porque tienen almas y espíritus completamente distintos. La siguiente pregunta nos indica, ¿de dónde provienen las similitudes morales que a veces existen entre los padres y sus hijos? Los espíritus responden, son espíritus simpáticos atraídos por la similitud de sus inclinaciones. El espíritu de los padres no influye en el del niño después de su nacimiento. Los espíritus responden, como hemos dicho, los espíritus pueden trabajar juntos para el progreso de cada uno. Pues bien, es tarea del espíritu de los padres desarrollar el espíritu de sus hijos por medio de la educación. Esta es una tarea para él. Si falla en esto, es culpable. Entonces a los padres también se les asigna tareas para con los hijos, ¿no? Eso también depende mucho de la educación y del ejemplo que se da a los niños. La siguiente pregunta indica, ¿de dónde viene la similitud de carácter que suele existir entre dos hermanos, especialmente en los gemelos? Los espíritus responden, espíritus simpáticos que se unen por la similitud de sus sentimientos y que son felices de estar juntos. La siguiente pregunta nos indica, en los niños cuyos cuerpos están fusionados y que tienen ciertos órganos en común, ¿hay dos espíritus o, en otras palabras, dos almas? Esto hace referencia a lo que son los siameses, ¿no?
Y los espíritus nos responden sí, pero su similitud es a menudo una en sus ojos, ¿no? Lo que nos indica de que, o sea, pueden ser muy similares, como la anterior respuesta nos indicaba, ¿no? De que son similitudes, de que son espíritus que ya han simpatizado anteriormente, ¿no? Entonces se vuelven a encontrar, pero esta vez en un cuerpo fusionado. Puesto que los espíritus se encarnan en los gemelos por razón de la simpatía, ¿de dónde viene la aversión que se observa a veces entre estos últimos? Los espíritus responden, no es una regla que los gemelos tengan solo por espíritus simpatizantes. Los espíritus malignos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida. Es muchas veces como alguna vez han debido escuchar de que un gemelo ha asesinado a su gemelo, ¿no? O se han hecho cosas muy dañinas entre gemelos, ¿no? Entonces esto puede ser también como nos indica que son espíritus malignos que vienen a luchar. Ahora vamos a pasar al punto de las ideas innatas. La pregunta nos indica, ¿el espíritu encarnado no conserva ningún rastro de las percepciones que ha tenido y de los conocimientos que ha adquirido en sus anteriores existencias? Los espíritus nos responden, tiene una vaga memoria que le da lo que llamamos ideas innatas. Entonces, la teoría de las ideas innatas no es una quimera. Los espíritus responden, no, el conocimiento adquirido en cada existencia no se pierde. El espíritu liberado de la materia siempre lo recuerda. Durante su encarnación puede olvidar momentáneamente parte de ella, pero la intuición que le queda le ayuda a avanzar. De lo contrario, siempre tendría que volver a empezar. En cada nueva existencia, el espíritu toma su punto de partida desde aquel en el que permaneció en su existencia anterior. Entonces, esto es lo que nos indica cómo va evolucionando y cómo cada lección que tiene el espíritu, ¿no? Entonces, si hemos quedado en una fase en una vida pasada, entonces no vamos a perder toda esa experiencia que hemos adquirido, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuevamente desde la parte en la que nos hemos quedado, ¿no? Si nos quedamos en la lección 3, pues nos toca la lección 4, ¿no? Para aprender y así sucesivamente. No perdemos lo que ya hemos aprendido. Bueno, ahora pasamos donde indica. Entonces, debe haber una gran conexión entre dos existencias sucesivas. Los espíritus responden. No siempre es tan grande como podría pensarse, ya que las posiciones son a menudo muy diferentes y mientras tanto el espíritu puede haber progresado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que sin estudio previo parecen tener una intuición de ciertos conocimientos como los idiomas, el cálculo, etcétera? Los espíritus nos responden, memoria del pasado, progreso anterior del alma, pero del que no es consciente. De donde quiere que vengan, el cuerpo cambia, pero el espíritu no cambia, aunque cambie su vestimenta. O sea, la esencia del espíritu siempre va a ser la misma, ¿no? Porque como nos indican que el cuerpo es un estuche, ¿no? Es la vestimenta del espíritu. Entonces, no importa nosotros cómo vayamos a lucir, la esencia de nuestro espíritu siempre va a ser la misma. Al cambiar de cuerpo se pueden perder ciertas facultades intelectuales, por ejemplo, el gusto por las artes. Los espíritus responden, sí, si uno ha profanado esta inteligencia o si ha hecho un mal uso de ella. Una facultad puede además permanecer latente durante una existencia, porque el espíritu desea ejercer otra facultad que no tiene relación con ella. En este caso, permanece en estado latente para reaparecer más tarde. Esto muchas veces veo que se da seguido, que hay familias, por ejemplo, no sé, de economistas y quieren que todos sus hijos, toda su descendencia sean economistas porque tienen alguna fábrica, porque tienen algún negocio y tienen que continuar con esto. Pero de repente los hijos no tienen ese mismo gusto por la economía y tal vez tienen un gusto completamente distinto, tal vez quieren ser deportistas, artistas, y entonces ahí es cuando tal vez profanan porque tienen que continuar con este legado familiar, entonces se tienen que dedicar a lo que es la economía. Y entonces ahí es lo que está profanando su inteligencia, ¿no? Y ese su gusto por el deporte, por el arte queda pues latente, ¿no? Porque no ha completado ese su ciclo. La siguiente pregunta nos indica, ¿es a una memoria retrospectiva
a la que el hombre debe, incluso en estado salvaje, el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura, los espíritus responden, es un recuerdo que ha conservado de lo que conoció como espíritu antes de encarnarse, pero el orgullo suele ahogar este sentimiento. Es a esta misma memoria a la que deben ciertas creencias relacionadas con la doctrina espiritista y que se encuentran en todos los pueblos. Los espíritus responden, esta doctrina es tan antigua como el mundo, pero se encuentra en todas partes y eso es una prueba de que es verdadera. El espíritu encarnado, conservando la intuición, es un estado del espíritu. Tiene una conciencia instintiva del mundo invisible, pero a menudo está distorsionada por los prejuicios y la ignorancia se mezcla con la superstición. Bueno, con esto hemos concluido lo que es esta lección. Espero que la hayan entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Sí, una curiosidad. Eh, Cada que reencarnamos, según tengo entendido, es para ir mejorando lo que no pudimos hacer en vidas pasadas. Y, y la pregunta es, bueno, si eso es verdad, y la pregunta es, si eso es verdad, tampoco venimos a repetir lo malo que ya hubiéramos mejorado, o también se puede repetir. Bueno, yo no te puedo contestar realmente si es verdad o es mentira. Es lo que nos indica la doctrina, ¿no? Porque no lo sé, la verdad. Según lo que nos indica la doctrina, pues sí es cierto, ¿no? Entonces nosotros nos acatamos a lo que nos indica la doctrina. Pero en cuanto a lo que nos indica es de que sí, nosotros, o sea, siempre podemos mejorar porque cada vez, cada reencarnación nos sirve para poder mejorar porque tenemos que llegar a un nivel más elevado. O sea, tenemos que llegar a un punto en el que ya no vamos a reencarnar porque eso es ya cuando uno llega a ese nivel máximo, ¿no? Entonces, donde ya no reencarnamos porque ya hemos aprendido todas las lecciones que teníamos que haber aprendido, porque cada vez que reencarnamos aprendemos algo nuevo y entonces es una opción siempre para mejorar, mejorar y así avanzar y llegar a lo que son los espíritus más elevados, ¿no? ¿Alguna duda más tal vez que tengas? Sí, y la otra era eso, ¿no? Que medio graciosamente decían en los talleres que seguimos reencarnando porque hemos hecho Iki, entonces tenemos que venir a mejorar. Y la otra curiosidad que tengo es si estamos mejorando, digamos, un espíritu va mejorando, mejorando, pero le falta todavía, digamos, seguir mejorando y sigue reencarnando. Lo que ha mejorado no lo pierde en la nueva reencarnación. O sea, si ha mejorado en algún defecto mal que tenía, pero no ha mejorado en otros, entonces vuelve a reencarnar, pero lo que ha mejorado en la anterior vida no lo pierde, o lo pierde también y empieza de cero. Según la doctrina nos indica que no pierde, ¿no? Porque es como una lección avanzada, no es como un examen que hemos dado y que ya hemos aprobado. Entonces nos falta todavía aprobar esas otras pruebas que tenemos, ¿no? Pero no lo perdemos. Si tal vez, por ejemplo, digamos, en esta vida soy una mala madre, en la siguiente vida tengo la opción de ser una buena madre, ¿no? Entonces tengo esa opción de poder siempre mejorar, ¿no? Entonces, y cuando mejore en esa otra vida, ya no voy a perder ese examen que ya lo he aprobado y que en esta vida lo he reprobado, ¿no? Ok, gracias. No es nada. ¿Alguien tal vez tiene alguna otra duda o consulta? Bueno, creo que ha quedado clara entonces lo que ha sido la pluralidad de existencias.
Así que si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar con la oración de cierre. Bueno, entonces cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento a Dios Padre y a toda la divinidad que siempre nos está rodeando y nos está protegiendo. Agradezcamos por cada nuevo día que tenemos. Agradezcamos por los alimentos que no nos faltan en nuestros hogares. Agradecemos por cada día que tenemos, por cada lección aprendida, porque cada día que empezamos es una nueva opción para mejorar, para ser mejores seres humanos, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, y que siempre tengamos esa fe y esa convicción hacia Dios de poder dar siempre lo mejor de nosotros, tanto al prójimo como a todos los que nos rodean, y llenarnos los espacios a los cuales vamos, llenarlos de amor, de mucha paz, y siempre llevar en alto el nombre de Dios y también la esperanza a todo aquel que tal vez la haya perdido. Que así sea. Que así sea. Que así sea.